Teleamazonas presenta 24 horas con Belén Merizalde. Aquí empezamos, amigos. Autoridades del COE Nacional declararon en emergencia ambiental a la provincia de Esmeraldas. 3 playas fueron cerradas y 3 buques de agua llegarán hasta las zonas afectadas. Se declara en emergencia. La provincia de Esmeraldas fue declarada en emergencia ambiental por el COE Nacional tras la rotura de una tubería del sistema de oleoductos transecuatoriano ocurrido el jueves pasado en Quinindé. Según las autoridades, un deslizamiento de tierra causó el daño en el vergel, lo que provocó una contaminación por petróleo en el estero Caple. Este estero se encuentra cerca de varias localidades de la parroquia Cube, desemboca en el río Viche y finalmente llega hasta el río Esmeraldas. Que ya estaba declarada por el tema de invernal, pero ahora lo declaramos por un tema ambiental, lo que permitirá la movilización de recursos y personal especializado para mitigar el impacto del derrame en esa zona. Por ello, tal como lo dijo el presidente de la República, Daniel Noboa, vía redes sociales, será Petroecuador la empresa que asuma la responsabilidad y crea un fondo de remediación ambiental y reparación a todas las familias afectadas. Hemos pedido, en el caso de Petroecuador, que remita actualización diaria del estado de la emergencia y también del plan emergente, pero adicionalmente a eso le hemos pedido ya a Petroecuador que comience una auditoría técnica de todo el SOTE en el Ecuador. Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 90 familias resultaron afectadas directamente. Obviamente estamos haciendo el cálculo de todas las personas que se encuentran afectadas de manera indirecta, 360 personas afectadas en la parroquia Cube. Por el momento, el gobierno nacional dispuso la movilización de 3 buques de agua para que lleguen a la provincia y sean distribuidos por tanqueros locales. Los 3 buques son el BAE Imbabura con 80.000 galones de agua, el BAE Atahualpa con 250.000 galones y el BAE Hualcopo con 100.000 galones. Además, tras el avance del crudo derramado al mar, se anunció el cierre inmediato de las playas Camarones, Las Palmas y Las Piedras, por lo que el país vecino Colombia será notificado de este evento ambiental. Activar la cooperación internacional, también informar a los países vecinos de lo que acontece en el Ecuador para que se tomen precauciones en caso de que les pueda llegar a impactar. Ahora, ¿cuánto le costará al país atender esta emergencia? El COE Nacional aún no tiene un aproximado. Sin embargo, desde Petroecuador se anunció este domingo que ya coordinan la limpieza del crudo en el río Viche. Brigitte Mancheno, Teleamazonas. Un grupo de andinistas que ascendía a la cumbre del volcán Cotopaxi fue sorprendido por una avalancha aproximadamente a los 5.800 metros de altura. De 8 heridos, 1 sufrió mayor afectación. Por ello, fue evacuado vía aérea hasta una casa de salud. A las 4:30 de la mañana se registró una emergencia en el volcán Cotopaxi. Una avalancha sorprendió a un grupo de andinistas que a esa hora ascendía a la cumbre. Se partió ahí una placa y se fueron toda la gente. Haciendo cumbre, aproximadamente 75 personas, de las cuales lastimosamente 30 fueron, se podría decir, alcanzadas por la avalancha, 8 estaban heridas, 4 con consideración y 1 con heridas un poco más considerables, que ha sido trasladado o extraído de manera aérea. La avalancha se registró aproximadamente a los 5.800 metros de altura en el sector de Yanasacha. Ellos estaban a 40 minutos de llegar a la cima, es decir, a las 4:30 ya habían caminado aproximadamente 5 horas. Lo que está restringido al momento son las ascensiones de alta montaña al volcán Cotopaxi. Personal del Cuerpo de Bomberos de varias ciudades y organismos de socorro se trasladaron al sitio de la emergencia para brindar su contingente. El clima está bastante complicado, había bastante nieve, entonces ellos con sus equipos especiales ya subieron al sitio. Se colaboró ya con el traslado de las personas de la parte del refugio, la parte alta, hasta el parqueadero. Familiares de los afectados por la avalancha llegaron al control sur del Caspi en búsqueda de información de sus allegados. Nosotros nos dedicamos a deportes de aventura. Sí tiene el conocimiento y básicamente el físico para realizar estas actividades. Estuvo de guía y lamentablemente pues le sorprendió esa avalancha. Nosotros como familia estamos sumamente preocupados, estuvimos más preocupados sin saber noticias claras que era de la vida de él. Gracias a Dios ya hemos logrado saber que está bien. El ingreso al Parque Cotopaxi fue cerrado por varias horas por la emergencia. En La Tacunga, Juan Pablo Toro, Teleamazonas.
Analistas del INAMI señalan que las lluvias podrían continuar a lo largo de esta semana en el perfil costero del país. No obstante, en la región amazónica se espera una disminución en la intensidad de las precipitaciones. A lo largo de esta semana se prevé que las lluvias continúen en distintos puntos del perfil costero del país, especialmente durante la noche y la madrugada. Según analistas del INAMI, las provincias donde se podrían registrar las precipitaciones más intensas son Esmeraldas y Manabí. Pero sí se espera que se tenga igual incremento de precipitaciones. Sí se han venido dando los días anteriores en el perfil costero, en especial en el de Manabí, de la provincia de Manabí, y se espera que aún continúen. En el Oro sí se van a presentar precipitaciones fuertes acompañadas de tormentas. Guayaquil también será una de las ciudades donde podrían presentarse estos eventos lluviosos. Sin embargo, especialistas del INAMI recalcaron que días atrás se utilizó de manera incorrecta el término tormenta perfecta para describir un evento lluvioso en la ciudad. Creo que quiso hacer entender la persona que dijo esto, es que tenemos condiciones para lluvias fuertes con presencia de tormentas, también el oleaje estaba alto, que también se pueden haber inundaciones. Por otro lado, no se descarta que las lluvias se presenten con menor intensidad en otras zonas del país. La única región como que vemos que va a disminuir las precipitaciones es el oriente. Aquí en la sierra tal vez ya tenemos un poco, estos días vamos a tener mayor presencia de sol, ya que no hemos tenido eso días anteriores. Como digo, hay que estar monitoreando ya que tenemos una atmósfera muy dinámica. De esta manera, el clima en la región costera se mantendrá variable, con lluvias intermitentes y variaciones en su intensidad, donde se recomienda a la población estar atenta a los pronósticos oficiales y tomar las precauciones necesarias. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. Al momento, 6 provincias del país están en alerta roja ante las emergencias invernales. Tras ello, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda trabaja en la entrega de soluciones habitacionales e incentivos de arrendamiento de hasta 6 meses. Son estas las escenas que el panorama invernal deja en varias provincias del país. Calles convertidas en verdaderos ríos, árboles caídos, vehículos que han quedado de esta manera y que hablar de decenas de viviendas que han colapsado. Estamos pendientes de que no se vaya a derrumbar, que nos caiga encima. Claro. ¿Sí me entiendes? Ya cuando no llueve, sí dormimos tranquilos. Tenemos días, tenemos noches que no dormimos bien por el derrumbe, por el barranco. Es ante estas consecuencias que, según reportes oficiales, son 6 las provincias que han sido declaradas en alerta roja. Se trata de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena, mientras que en alerta naranja están Azuay, Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Loja y Santo Domingo de los Áchilas. Eso mientras que las otras 12 provincias restantes han sido declaradas en alerta amarilla. Esto con el fin de precautelar mayores afectaciones causadas por el clima invernal, así explica el ministro de esta cartera de Estado, Humberto Plaza. Los deslizamientos de tierra son un verdadero problema porque no solamente afectan, sí, estructuralmente a las casas, también ponen en riesgo la vida de las personas. Ya hemos tenido muertos, en total llevamos hasta el momento 4 muertos entre Celica y Piñas. Tras las primeras evaluaciones, al momento serían más de 400 viviendas afectadas por el panorama invernal y de ellas 147 están con semáforo rojo, es decir, no pueden ser habitadas. Es para ellos que se está trabajando en incentivos de arrendamiento por emergencia de hasta un salario y medio básico unificado por 3 meses, con opción de ampliarlos hasta 6 meses. Las que vamos a comenzar de inmediato son 80 casas en Piñas, 150 casas en Celica, cerca de 35 casas en Puyango, otras tantas en Pindal, serán 50 casas para Manta, 50 casas para Portoviejo y 16 casas en las cercanías de Calceta. Para atención a los damnificados, hasta la fecha esta cartera de Estado ha gestionado $500,000 que representa la ayuda inmediata a 709 beneficiarios. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Presentación periódica cada 15 días y prohibición de salida del país es lo que dispuso el juez Marco Aguirre a los 4 miembros de la Liga Azul, Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz. La Fiscalía los acusa de presunta asociación ilícita. Tras 7 horas de audiencia, el juez Marco Aguirre dictó medidas sustitutivas a los 4 de la Liga Azul, Eduardo Franco Loor,
Augusto Verduga, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz, quienes tendrán que presentarse periódicamente cada 15 días y les queda prohibido salir del país. La razón, presunta asociación ilícita, pues según el fiscal subrogante Wilson Toainga, la investigación se sustenta en que los 4 buscaban controlar los poderes del Estado a través del CPCCS para favorecer al correísmo. Incluso Toainga dijo que buscaron controlar el Consejo de la Judicatura y la Superintendencia de Bancos. De esta última entidad precisamente es de donde se deriva el caso de Roberto Romero, superintendente de bancos, quien denunció a la Liga Azul por no haber respetado su designación, poniendo en su lugar a Raúl González Carrión, señalado por su afinidad con el correísmo. Los abogados de los acusados acudieron a la audiencia instalada este sábado en la Corte Nacional de Justicia en Quito, mientras que vía telemática estuvo Franco Loor, quien se conectó desde una casa de salud en Guayaquil tras ser inadmitido por los Estados Unidos. Ahora, el denominado caso ligado se fundamenta también, según el fiscal, en los teléfonos celulares incautados a Augusto Verduga el pasado 24 de enero. Sobre el tema, el ex consejero del CPCCS, Juan Esteban Guarderas, quien acudió a la audiencia, afirmó que piden justicia ante la inesperada salida del país de Verduga y el hecho de que Bonifaz aún mantiene su cargo. La Liga Azul fue mucho más avesada, mucho más descarada y ahí estuvo de manera determinante Nicole Bonifaz. Justicia, porque Augusto Verduga no salió del Ecuador para unas vacaciones, él salió huyendo. Sobre las medidas cautelares, los 4 de la Liga Azul aún no se pronuncian. Al respecto, el Ministerio de Gobierno señaló en un comunicado que rechazan los intentos de manipulación y control de la justicia por parte de la Liga Azul, quienes a través del CPCCS buscaban desvirtuar dicho organismo con fines partidistas. En los 2 teléfonos celulares del ex vocal del Consejo de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, la Fiscalía halló conversaciones que probarían la asociación ilícita de los miembros de la Liga Azul. En decenas de chats, los exconsejeros hablan abiertamente de controlar la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura. Hablaban de blindarse con los jueces del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, frenar el envío de ternas para la elección de los miembros del Consejo de la Judicatura, presionar a la Asamblea para que posesione al superintendente de bancos afín al correísmo, buscar periodistas y abogados para apoyar sus líneas discursivas y más. Es lo que se encontró en los 2 teléfonos incautados a Augusto Verduga en el allanamiento al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social realizado en enero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Según Fiscalía, los exconsejeros tenían estas conversaciones vía WhatsApp, Signal y Telegram y se comunicaban bajo los siguientes seudónimos: Justiciero Franco Loor, Minerva Yadira Saltos y Mónica Augusto Verduga. En uno de los chats, por ejemplo, hablan abiertamente de que quieren que el proceso de designación de vocales del Consejo de la Judicatura demore, que sea después de febrero, y textualmente dicen: es cierto que Fantoni y Cía están apurados para que sea Noboa quien envíe una de las ternas. La RC, en cambio, quiere que eso demore para que sea Luisa quien envíe la terna. Ya en la designación de la Superintendencia de Bancos, el usuario Mónica Erti menciona que desde la Asamblea apoyarán la designación de Raúl González, pero piden a cambio 4 cargos de libre remoción. El usuario AN responde que no hay problema. Lo único que es que el hombre está firme en que su periodo debe ser por 5 años y no por los 2 años y 5 meses que faltan. Súper, pero es otra pelea que la podremos dar cuando ganemos la presidencia. Ahorita hay que agarrar lo que hay. Pero no es el único chat en el que se refieren a la posesión del superintendente de bancos. En otro de los chats incluso dicen que debe interferir la Asamblea para evitar la posesión de Roberto Romero. Minerva, ¿no va de súper? Entonces, Mónica Erti, debe ir. La Asamblea Nacional debería pronunciarse al respecto negando la posesión de Romero. En otro chat hablan del apoyo de Bebe, quien sería la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, para que no posesione a Romero. Incluso el usuario Mónica Erti dice: sin la super de bancos, Luisa gana y se seguirá lavando dinero en el sistema financiero, dinero del narco. Es súper importante la super de bancos. Pero además, durante la conversación hablan de buscar apoyo mediático, por un lado con miembros del correísmo y por otro con periodistas y abogados que podrían ser voceros sobre el tema. Ya sobre el allanamiento en enero al CPCCS, alias Minerva dice: con las justas no entré, mi asesora va a botar todo atrás de la ventana.
Decenas de chats en los que, según Fiscalía, los exmiembros del CPCCS se blindan con seudónimos y usan diferentes aplicaciones para pasar desapercibidos. Evidencia usada por Fiscalía para solicitar medidas cautelares en contra de los 4 de la Liga Azul. En Quito, Brigitte Mancheno, Teleamazonas. El Tribunal Contencioso Electoral ordenó al CNE entregar los formularios para el proceso de revocatoria del mandato del alcalde de Quito. Pavel Muñoz se pronunció respecto de esta decisión. Con 3 votos a favor y 2 en contra, este viernes el Tribunal Contencioso Electoral dio luz verde a la solicitud para la revocatoria del mandato del alcalde de Quito por supuesto incumplimiento de funciones. Con esa decisión, el Consejo Nacional Electoral debe entregar los formularios necesarios para la recolección de firmas que podrían llevar a la destitución de Pavel Muñoz. En 2024, el colectivo ciudadano Cuida tu Voto, encabezado por Néstor Marroquín, presentó esta solicitud para revocar el mandato por supuesto incumplimiento de funciones, específicamente por presuntamente haber violado la ley electoral en los comicios presidenciales de 2023 al promocionar la candidatura de Luisa González, algo prohibido por el Código de la Democracia. El plazo que tiene el CNE son 15 días para que nos entregue el formato para los formularios y tenemos 6 meses a partir de estos 15 días para recolectar aproximadamente 200,000 firmas y que tenemos que hacer calificar en el CNE para que el CNE resuelva, obviamente calificando el 10% del padrón electoral como requisito que pide la ley, convocar a elecciones, en este caso convocar al proceso revocatorio del señor alcalde 60 días posteriores a que califiquen las firmas. En redes sociales, el alcalde de Quito se pronunció sobre esta orden al Consejo Nacional Electoral de entregar los formularios para el proceso de revocatoria en su contra. Saquen ustedes sus propias conclusiones, pero es obvio que el pedido carece de base jurídica y huele a persecución y cálculo político electoral. No existen precedentes sobre esto en la capital, pero sí en otras ciudades. En Loja, por ejemplo, se revocó el mandato al alcalde Castillo. El alcalde de la capital, en abril del 2024, fue sancionado ya con una multa de $9.200 y la obligación de emitir disculpas públicas por inducir al voto durante sus funciones. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. El Consejo Nacional Electoral ya definió quién moderará el debate presidencial de la segunda vuelta a realizarse el próximo 23 de marzo. En total, los candidatos responderán sobre 5 ejes temáticos en 2 horas que durará el debate. Ruth del Salto, periodista ecuatoriana con trayectoria nacional e internacional, será la moderadora del debate presidencial obligatorio entre Luisa González y Daniel Noboa, rumbo a la segunda vuelta electoral. Así lo decidió el Pleno del CNE la noche de este sábado. Cabe indicar que los miembros del Comité Nacional de Debates designados para las elecciones 2025 realizaron la valoración de los perfiles profesionales de conformidad con los criterios de selección establecidos en el artículo 19 del referido reglamento. Sin embargo, aún se desconocen los 5 ejes temáticos sobre los que serán consultados los candidatos. Según Diana Tamaín, presidenta del CNE, los mismos serán conocidos el lunes, así como el orden de intervención durante las 2 horas de debate. Ahora, ¿cómo queda el cronograma electoral? Este domingo 23 de marzo será el debate a las 8 de la noche. El lunes 24 de marzo inicia la campaña electoral, la misma que durará no más de 17 días, es decir, será hasta el jueves 10 de abril. El domingo 6 de abril se realizará el simulacro de la segunda vuelta electoral por parte del CNE. El jueves 10 de abril, el voto de las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada. Y el viernes 11 de abril, el voto en casa. Del viernes 11 al domingo 13 de abril rige el silencio electoral, mientras que el 13 de abril finalmente serán las votaciones. Para ello, Atamaín señaló que ya se tiene un 18% de papeletas impresas. 2.592.000 papeletas están ya impresas. Asimismo, como ha sido dentro de la planificación, las papeletas para los procesos que se llevarán en el exterior, ya el día de ayer se despacharon 2 paquetes hacia Moscú y Belarus. Es decir, autoridades dejan todo a punto para los próximos comicios atípicos en los que por primera vez se prohíbe el uso de dispositivos móviles y electrónicos al momento de votar. En Quito, Brigitte Mancheno, Teleamazonas. Estados Unidos envió este domingo a más de 200 miembros del Tren de Aragua a El Salvador. Los sujetos ya se encuentran en una megacárcel para terroristas construida por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Así fue como llegaron 238 presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua a Secot, la prisión más grande y con la mejor seguridad de El Salvador. Estados Unidos trasladó este domingo en avión a los presuntos criminales, pese a una orden de un juez federal que suspendió temporalmente las deportaciones bajo la ley de enemigos extranjeros. El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció vía X el arribo de los primeros deportados y añadió en su mensaje que el gobierno del presidente Donald Trump pagará una cuota baja para ellos, pero significativa para el país latinoamericano. Estados Unidos acordó retribuir con $6 millones a El Salvador para que se encarcelen durante un año a 300 presuntos miembros del Tren de Aragua expulsados de la nación. En total, Bukele gasta más de $200 millones al año para mantener su sistema penitenciario. Después de confirmarse la llegada de los deportados, Trump se pronunció en redes sociales, donde tachó de monstruos a los supuestos integrantes de la pandilla venezolana. Además, arremetió contra el expresidente Joe Biden por supuestamente dejarlos ingresar a su país. Para acelerar estas deportaciones, Trump aplicó el sábado la ley de enemigos extranjeros de 1798 y que no se usaba desde la Segunda Guerra Mundial. La normativa permite detener o deportar a los ciudadanos de una nación enemiga sin audiencia previa. Además que todos los venezolanos mayores de 14 años que se considere pertenezcan a esa banda puedan ser detenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros. El Centro de Internamiento de Terroristas Secot de máxima seguridad está ubicada en medio de una jungla a 75 kilómetros de San Salvador. Allí los presos viven hacinados en celdas sin ventanas, duermen en camas metálicas sin colchones y no tienen autorizado recibir ningún tipo de visita. Estefanía Vaca, Teleamazonas. 20:27. Seguimos con más noticias. Darío Javier, alias Topo, mano derecha de Fito e integrante de Los Choneros, fue capturado la madrugada de este domingo en la provincia de Orellana. La captura se dio en medio del operativo denominado Gran Fénix 15 en La Joya de los Hachas, en donde además se logró incautar dinero en efectivo, armas y varios teléfonos móviles. Alias Topo es considerado un objetivo de alto valor. Miembros de las Fuerzas Armadas realizaron un operativo en contra de la minería ilegal en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay. Los uniformados allanaron una concesión minera en el sector Barranco Colorado y durante la operación encontraron fusiles de asalto, pistolas 9 milímetros, alimentadoras, municiones de diferentes calibres y chalecos antibalas. 4 personas fueron detenidas, 2 de ellas son de nacionalidad portuguesa. El ministro del Interior, John Reinberg, y el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, realizaron un recorrido por la terminal portuaria de Guayaquil con el objetivo de verificar el trabajo de seguridad del personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, esto en respuesta a los recientes decomisos de droga en los puertos de Guayaquil. Las autoridades anunciaron que estos operativos se extenderán a todos los puertos del país para prevenir la contaminación de contenedores con droga. En Ibarra, en la provincia de Imbabura, la Policía de Inteligencia, luego de meses de investigación, capturó a una banda de falsificadores de papel moneda, quienes vendían billetes falsos de 20 en $5 cada uno a plena luz del día. 3 personas fueron detenidas en flagrancia. Luego del proceso de inteligencia por parte de miembros de Policía Nacional, se pudo detener a un hombre de 56 años de edad que vendía billetes falsos en la terminal terrestre de Ibarra. Él confirmó la dirección del laboratorio clandestino de impresión, donde diariamente se creaban $5.000 en billetes de a 20. De igual manera, en el domicilio se encontraron un total de un sinnúmero de evidencias que identifican que serían utilizadas para la falsificación de la moneda falsa, entre esos pues la cortadora de billetes, un computador, una impresora. Las 3 personas detenidas en el sector de Pilanquí del Banco de la Vivienda fueron puestas a órdenes de las autoridades de turno, con toda la evidencia incautada que según peritos podían falsificar hasta $200.000 al mes. Se logró la desarticulación de 3 organizaciones delictivas dedicadas a la producción, tenencia y tráfico de instrumentos destinados a la falsificación de moneda. Autoridades policiales invitan a la ciudadanía en general a realizar la denuncia anónima
a través del 911 y así contribuir a bajar los índices delincuenciales en Imbabura. Desde Ibarra, David Vizcaíno Aro, Teleamazonas. Más de 7,000 personas que accedieron a un crédito educativo y tras casi 10 años no han logrado pagarlos, buscan ahora ayuda en la Asamblea. El Pleno trató en primer debate una reforma al Código Ingenios en la que se plantea un refinanciamiento de hasta 240 meses y los procesos coactivos queden sin efecto. Por el malestar y verse acorralados por las deudas, se han generado pérdidas fatales, incluso de vidas. No tenía cómo cancelar, mi garante, que era mi padre, no lo aceptaron, entonces mis padres me ayudaron y ellos pusieron lo que es en hipoteca nuestra casa. Son los testimonios de quienes en su momento se beneficiaron de un crédito educativo para lograr un título universitario o de cuarto nivel y ahora se ha convertido en una pesadilla para sus familias, pues por la pandemia y luego la crisis económica no han podido pagar sus deudas y los montos se triplicaron. Lo que deseamos es que nos ayuden con pagos accesibles, con cuotas de intereses bajas, como se ha realizado en otras instituciones públicas. Según lo expuesto en el Pleno de la Asamblea, la cartera total coactivada asciende a los 69 millones de dólares, de los cuales 49 son deuda y 20 corresponden a intereses. Son más de 7,000 familias las que se encuentran en esa situación. Estos casos son el sustento de un paquete de reformas al Código Ingenios que ya pasó el primer debate en el Pleno. Propone principalmente que dependiendo el monto, las deudas puedan ser refinanciadas hasta 240 meses y que las medidas como bloqueo de cuentas dentro de un proceso coactivo se queden sin efecto, tanto para deudores, codeudores, garantes y garantes solidarios. Nunca debieron priorizar la recaudación económica por encima de la vida de la gente. La imposibilidad de pagar estos créditos ha llevado a los jóvenes y sus familias prácticamente a la quiebra. Hay procesos que iniciaron con un crédito de $20,000 y a la fecha la deuda llega a los 100,000. Están bloqueados del sistema financiero, no pueden conseguir empleo y mucho menos ingresar al sector público. Este proyecto de ley plantea soluciones adecuadas para que los deudores justamente puedan cumplir con sus obligaciones conforme a la realidad económica del país. Los aportes hechos por los asambleístas en el Pleno serán llevados a la Comisión de Educación del Legislativo para que se incluyan en el informe para segundo debate. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Y hoy justamente se cumplen 5 años del estado de excepción decretado por la llegada del COVID-19 al Ecuador. En total, a causa de este virus, hasta 2024 murieron al menos 90,000 personas. He decretado el estado de excepción en el país. 16 de marzo de 2020. En cadena nacional se anunciaba la noticia de un estado de excepción indefinido a causa de la llegada de un virus mortal, SARS-CoV-2, posteriormente conocido como COVID-19. Decenas de personas aterradas por un virus desconocido se confinaron en sus hogares. Plazas, calles, centros comerciales y más estaban completamente vacíos. Una situación impensable que parecía sacada de una película de ficción. Lavaban las compras, lavaban los billetes, muchas veces la gente salía con guantes, algo que estaba proscrito a comprar pan, vestidos de arriba abajo con unos trajes. Lo lamentable, ver personas que caían desplomadas en las calles. En Guayaquil, por ejemplo, las imágenes de gente en las calles muertas era porque precisamente no había cómo darse abasto de tanto muerto. Básicamente, para que tengan una idea del impacto, el terremoto del 2016 mató 660 personas en un solo día. El 4 de abril murieron el doble de personas, es decir, tuvimos como que 2 terremotos en un solo día. Por ello, hablar de la pandemia es hablar de la pérdida de seres queridos. Recordamos muy bien esas fechas por el motivo ese de que perdimos la familia. Sí, a mi tía. Es algo que nos afectó y aparte no estábamos preparados para una noticia así sabiendo que está perfectamente de salud. Ahora, 5 años de la llegada del COVID-19 a nuestro país, expertos aseguran que al menos el 100% de ecuatorianos se ha contagiado alguna vez de este virus. Según cifras, se hablaría de 30 millones de casos de contagio y sobre fallecidos se estima que llegan hasta los 90,000. La primera paciente fue una señora que llegó de viaje
viaje de España, y ella fue la primera paciente reconocida oficialmente y que básicamente contagió a más de 46 personas de su círculo familiar, de los cuales fallecieron hasta 5 familiares directos. Mientras que los hábitos a nivel mundial cambiaron con la esperanza de evitar un contagio. Los zapatos dejar afuera, lo que se llega a la casa y todo eso, o sea, sí fue un cambio drástico. Lo único que tenía en la mente es que no me coja porque va a morir. Y luego las vacunas, entre polémicas, llegaron. Y tratan de luchar contra la llegada de todas estas variantes. Al inicio teníamos variantes como Delta, Gamma, después teníamos Omicron, después se han desplegado, tenemos más de 10.000 subvariantes. Meses después ya se declaró el fin de la emergencia sanitaria, aunque el miedo al contagio seguía latente. De a poco dejamos la mascarilla y medidas de seguridad, tratando de volver a un mundo que no volverá a ser el mismo después de la pandemia. Una pandemia que lo cambió todo, pero que no estuvo exenta de corrupción, de sobreprecios y un sistema de salud que mostró a plena luz sus deficiencias. Una pandemia de la que hoy, a 5 años, aún vemos secuelas. En Quito, Brigitte Mancheno, Teleamazonas.